Volví de la guerra con las manos vacías, pero con el alma aún más vacía. Después de ver tanto dolor, tanta pérdida, tanta oscuridad, uno espera regresar a casa y encontrar algo parecido a la paz. Pero lo que me esperaba era exactamente lo contrario. No tenía trabajo, no tenía familia, no tenía nada que me dijera que todavía pertenecía a este mundo. Sin embargo, un día recibí una carta que lo cambiaría todo. Una carta escrita a mano, con una tinta casi desvanecida, firmada por un nombre que no veía desde niño. Ramiro Duarte, el mejor amigo de mi padre. Decía que, antes de morir, él había dejado su granja a mi nombre. Una propiedad enorme, llena de historia, rodeada de montañas y recuerdos que yo ni siquiera sabía que existían. Una tierra que, según él, me daría la oportunidad de empezar de nuevo. Pero yo no sabía, nadie me dijo, que alguien más también la quería. Alguien poderoso. Alguien peligroso. El alcalde del pueblo. Un hombre que no estaba dispuesto a dejar que un soldado recién llegado reclamara una tierra que él consideraba ya suya. Y lo que empezó como un intento de reconstruir mi vida, terminó convirtiéndose en una guerra completamente nueva. Una guerra sin balas, pero igual de peligrosa. Una guerra contra la corrupción, la mentira y el abuso de poder. Lo que descubrí dentro de esa granja, lo que Ramiro realmente me dejó, y lo que el alcalde estaba desesperado por ocultar, es una historia que cambió mi destino para siempre. Y hoy, te la voy a contar. Cuando volví de la guerra, pensé que había dejado el peligro atrás. Pero estaba muy equivocado. Antes de comenzar esta historia, quiero darte la bienvenida a este canal. Sé que, si estás aquí, es porque te gustan los relatos intensos, llenos de misterio, emoción y giros inesperados. Y créeme, lo que estás a punto de escuchar es una de las experiencias más impactantes de mi vida. Una historia real, marcada por la guerra, la pérdida, la esperanza, y también por la corrupción que casi me arrebató lo último que me quedaba. Pero antes de sumergirnos por completo en esta travesía, quiero pedirte algo muy sencillo y que me ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta. Deja tu like en este vídeo. Suscríbete al canal. Comenta de qué ciudad o país nos estás viendo. Tu participación no solo ayuda a que este canal crezca, sino que también me permite conocerte un poco más, saber desde dónde estás acompañando cada capítulo y construir una comunidad unida alrededor de historias que nos hacen sentir, pensar y recordar que todos, de alguna forma, tenemos batallas que pelear. Ahora sí, déjame llevarte al momento exacto en que todo cambió. Yo recién había regresado de la guerra. Mi mente estaba fracturada por todo lo que había visto, y mis manos temblaban cada vez que intentaba recordar un día sin peligro. Buscaba un lugar donde empezar de nuevo, algo que me dijera que el mundo todavía podía ser bueno conmigo. Y entonces llegó esa carta. La carta de Ramiro, el mejor amigo de mi padre. Una carta que me entregaba una granja llena de secretos. Y que despertó la ambición de un hombre poderoso, el alcalde del pueblo. Lo que viví allí, marcó mi vida para siempre. Y hoy, tú vas a conocer cada detalle. El autobús avanzaba lentamente por la carretera rural, dejando atrás una nube de polvo que flotaba en el aire como si también se negara a desaparecer. Yo observaba todo desde la ventana, las montañas, los árboles, los campos interminables. Después de tanto tiempo viendo únicamente desiertos extranjeros, bases militares y ciudades destruidas, aquellas montañas parecían irreales, casi como un sueño del que no quería despertar. Había vuelto. Pero no sabía si pertenecía a ese lugar. Llevaba apenas una mochila vieja, un par de mudas de ropa y la carta de Ramiro, ya arrugada por tanto sostenerla entre mis manos como si fuera lo único que me mantenía de pie. Te dejo mi granja, porque sé que era lo que tu padre hubiese querido para ti. Esas palabras me perseguían. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Ramiro era su sombra, su compañero inseparable. Yo lo recordaba de manera borrosa, un hombre grande, de voz profunda, que siempre llevaba el sombrero de ala caída y me regalaba caramelos cuando mi padre no estaba mirando. Pero después de la muerte de papá, todo se quebró. Nunca volví a ver a Ramiro, hasta que su carta llegó. Cuando el autobús se detuvo en la pequeña estación del pueblo, me levanté con un peso extraño en el pecho. Ese lugar no había cambiado mucho, las mismas casas viejas de madera, las mismas aceras agrietadas, el olor a pan recién horneado que salía de la panadería de doña Marta, y las miradas curiosas de la gente que parecía medir cada paso que yo daba. No los culpo. Un hombre desconocido, con aspecto cansado y mirada perdida, aparece de repente en un pueblo pequeño. Claro que iban a mirarme.
Bajé del autobús. El conductor me entregó mi mochila y asintió con respeto, como si viera en mí algo que yo no veía. Quizá el cansancio. Quizá el dolor. Respiré hondo. Un paso a la vez. Eso me lo repetía siempre el sargento. Y ese día, esas palabras pesaban como una verdad absoluta. Caminé unos minutos hasta que el cartel oxidado que decía Valle Escondido, población 2384, apareció frente a mí. Aquel nombre nunca me había dicho nada, hasta ahora. Era el lugar donde estaba la granja que ahora llevaba mi nombre. Me dirigí primero a la oficina de registros del pueblo para verificar la documentación. La carta de Ramiro venía acompañada por una copia del testamento y un mapa antiguo. Pero con los años aprendí que nada es tan simple como parece. En la guerra, uno no da nada por sentado. Y fuera de ella, tampoco. La oficina estaba en un edificio pequeño, con paredes amarillentas y un letrero que apenas se sostenía. Entré. Una mujer robusta, de cabello corto y lentes gruesos, levantó la vista de su computadora. ¿Puedo ayudarte, hijo? Preguntó con un tono amable. Saqué los documentos. Vengo por la propiedad de Ramiro Duarte. Cuando escuchó el nombre, sus cejas se levantaron como si acabara de mencionar a un fantasma. Tomó los papeles y los revisó con detenimiento. Sus ojos se movieron de un lado a otro, y de repente su expresión cambió. Como si algo la incomodara. ¿Tú eres? Vaciló. El hijo de Héctor Álvarez, respondí sin rodeos. Sus ojos se abrieron más. Vaya, susurró. Entonces es cierto. ¿Qué cosa? Pregunté. Ella respiró hondo, miró hacia la ventana como si temiera que alguien estuviera escuchando, y luego se acercó un poco. Escucha, muchacho, te aconsejo que tengas cuidado. Ramiro era un buen hombre, pero su granja no está libre de problemas. ¿Problemas? Fruncí el ceño. El alcalde, susurró casi sin mover los labios. Está obsesionado con esas tierras. Desde hace meses intenta apropiarse de ellas. Dijo que estaban abandonadas, pero si él sabe que tú eres el heredero, no se quedará de brazos cruzados. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Por qué las quiere? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Solo te digo que no te será fácil. Le pedí la ubicación exacta de la propiedad. Ella marcó el mapa y me deseó suerte con los ojos llenos de preocupación. Salí de allí con un nudo en el estómago. Mientras caminaba hacia la salida del pueblo para conseguir un taxi o alguien que pudiera llevarme, escuché una voz detrás de mí. Tú eres el soldado, ¿verdad? Me giré. Era un hombre mayor, de barba gris y piel curtida por el sol. Llevaba un bastón y una mirada profunda que parecía atravesar la piel. Sí, respondí con cautela. Fuiste a ver a la señora Clara, ¿no? Dijo señalando la oficina de registros. Ella te habló del alcalde. No respondí. Él sonrió, como si supiera exactamente lo que estaba pasando en mi cabeza. Si buscas la granja de Ramiro, puedo llevarte. Me quedé quieto por un instante. ¿Lo conocías? El anciano soltó una risa suave. Todo el pueblo conocía a Ramiro. Y a tu padre también. Ven, muchacho. Te llevo. Algo en su forma de hablar me transmitió confianza. Me recordó a esos hombres sabios del ejército que no necesitaban levantar la voz para hacerse respetar. Lo seguí hasta su camioneta vieja, color verde oxidado. Soy Mateo, dijo mientras encendía el motor. Yo soy Daniel. Lo sé, respondió con una sonrisa misteriosa. Se te nota en los ojos. No entendí a qué se refería, pero no insistí. El camino hacia la granja duró unos 20 minutos. Durante el trayecto, Mateo me contó lo que pudo. Ramiro era un hombre reservado, pero bueno. Ayudaba a quien podía, y nunca negó un plato de comida a nadie. Era de esos que ya no existen. Pero tenía un enemigo, y uno muy peligroso. El alcalde, dije. Mateo asintió. Ese mismo. Desde hace años quiere esas tierras. Y cuando Ramiro enfermó, el alcalde empezó a presionarlo. Pero Ramiro nunca cedió. Dijo que esas tierras tenían un propósito, y que algún día serían para ti. Miré por la ventana, con la garganta seca. ¿Y qué propósito es ese? Mateo suspiró. Eso tendrás que descubrir tú mismo. Llegamos a la entrada de la propiedad.
La vista me dejó sin aliento. Una extensa área de pasto verde, árboles frutales, un granero enorme pintado de rojo oscuro, y una casa de madera blanca con el techo azul cielo. Todo parecía sacado de una postal. Pero algo estaba mal. La cadena de la cerca estaba rota. El candado tirado en el suelo. Y las marcas de neumáticos eran recientes. Mateo frunció el ceño. Esto no estaba así ayer. Un mal presentimiento me golpeó el estómago. Avanzamos con precaución. La puerta principal de la casa estaba entreabierta. Me acerqué con cuidado, empujé la puerta, y el salón estaba completamente revuelto. Sillas tiradas, papeles por el suelo, cajones arrancados. Alguien estuvo buscando algo, dijo Mateo con el ceño fruncido. ¿El alcalde? Murmuré. Mateo apretó los labios. A él le encantan estas visitas de inspección. Sobre todo cuando nadie lo ve. Sentí la rabia crecer dentro de mí. Después de todo lo que había pasado, ¿ahora esto? ¿Ni siquiera podía tener un lugar para empezar de nuevo? Respiré hondo, intentando controlar el temblor en mis manos. Necesito ver el granero, dije repentinamente. ¿Por qué? Preguntó Mateo. Ramiro mencionó algo en su carta. Dijo que lo más importante estaba donde siempre guardó sus secretos. Él trabajaba en el granero, ¿no? Mateo abrió mucho los ojos. Sí, siempre pasaba las tardes allí. Salimos de la casa y caminamos hacia el granero. La puerta estaba cerrada con un candado enorme, a diferencia del resto de la propiedad. Esto no lo forzaron, dijo Mateo. Parece intacto. La carta decía que la llave estaba en un lugar donde mi padre siempre dejaba sus cosas, murmuré. Me sequé el sudor de la frente y fui hacia la parte trasera del granero. Había un pequeño hueco bajo una tabla vieja del piso. Metí la mano, y la sentí. Una llave fría y oxidada. Mateo silbó. Tu padre y Ramiro eran maestros escondiendo cosas. Volví a la puerta, coloqué la llave, y el candado se abrió con un chasquido que sonó como el inicio de algo que no podía detener. Cuando abrí las puertas del granero, una ráfaga de viento me golpeó el rostro. El olor a madera vieja y herramientas oxidadas llenó el aire. Estaba oscuro, silencioso, demasiado silencioso. Encendí la luz. Lo que vimos dentro cambió todo. Y también explicó por qué el alcalde quería esta tierra con tanta desesperación. El silencio dentro del granero se sentía espeso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. La luz amarillenta de la bombilla colgante tembló un instante antes de estabilizarse, revelando poco a poco el interior. Y entonces lo vimos. No era un granero común. Claro que había herramientas, costales de alimento y algunos muebles viejos arrinconados, pero lo que realmente llamaba la atención estaba al fondo, cubierto por una lona verde y gruesa. Un objeto grande. Demasiado grande para ocultarse sin razón. Mateo dio un paso hacia atrás. Ramiro, ¿qué demonios hiciste? Murmuró para sí mismo. Yo avancé, sintiendo como mi corazón comenzaba a golpear más fuerte. Algo me decía que ese era el propósito del que todos hablaban. Agarré la lona y tiré de ella. El polvo voló por todas partes, haciéndonos toser. Cuando la tela cayó al suelo, apareció la figura metálica de una máquina antigua, enorme, robusta, con engranajes oxidados y tubos que salían de su interior. ¿Qué es esto? Pregunté. Mateo se acercó en silencio. Su rostro, normalmente sereno, parecía desmoronarse mientras analizaba cada detalle. Tragó saliva. Es una máquina perforadora. Pero no una cualquiera. Esta es industrial, muchacho. De las que se usaban hace décadas para excavar minas profundas. ¿Minas? Fruncí el ceño. ¿Aquí? Pero Valle Escondido no tiene minas. Mateo me miró con una mezcla de pena y preocupación. Tú no sabes la historia de este lugar, ¿verdad? Obviamente no, respondí. El anciano respiró hondo, apoyándose más en su bastón. Hace 30 años, antes de que tú nacieras, hubo un rumor muy fuerte. Decían que bajo estas tierras había algo de gran valor. No oro, no plata, algo mucho más raro. Pero nadie sabía qué era. O al menos, eso queríamos creer. Yo me incliné para ver la máquina de cerca. Había grabados en el metal, líneas curvas, símbolos extraños, y varias iniciales grabadas torpemente.
MD. HD. Me detuve. Estas son las iniciales de mi padre. Y de Ramiro. Mateo cerró los ojos. Tu padre y Ramiro trabajaron en esta tierra juntos por mucho tiempo. A veces desaparecían por horas. Nunca decían qué hacían. Solo trabajaban. Y cuando regresaban, venían sucios, exhaustos, como si hubieran bajado a un infierno subterráneo. Sentí un escalofrío. ¿Ellos excavaron algo? Excavaron demasiado, respondió. Y un día, dejaron de hacerlo. El alcalde de la época quiso involucrarse, pero tu padre lo enfrentó. Después de eso, todo fue silencio. Hasta que tu padre murió. La luz parpadeó otra vez, como si el granero estuviera vivo. Seguí observando la máquina. Debajo de ella había huellas recientes, marcas de botas y tierra removida. Alguien había intentado moverla. El alcalde, dije de repente. Él estaba buscando esto. Mateo afirmó con la cabeza. No tengo dudas. ¿Pero por qué? ¿Qué hay aquí abajo? Pregunté. Mateo dudó. Mucho. Tanto que pensé que no me respondería. Finalmente habló. Dicen que tu padre descubrió algo. Algo que no debía haber salido a la luz. Algo que podía cambiar el futuro del pueblo, o destruirlo. El silencio volvió a envolvernos. Mis manos comenzaron a sudar. ¿Qué descubrió? Pregunté casi en un susurro. Mateo negó con la cabeza. Nunca lo dijo. Solo le pidió a Ramiro que cuidara estas tierras. Hasta que su hijo regresara. Ese hijo era yo. Y recién ahora entendía la magnitud de todo. Mientras seguíamos inspeccionando el granero, encontré una mesa repleta de mapas, planos y cuadernos llenos de anotaciones. La letra era firme, antigua. Sin duda, era la letra de mi padre. Uno de los cuadernos tenía un marcador rojo. Lo abrí. En la página había un dibujo. Un túnel subterráneo, una cavidad enorme, y una X marcada en el centro. Mateo se inclinó sobre el cuaderno. Esto es un mapa bajo tus tierras. ¿Hay un túnel? Pregunté sorprendido. Más que uno, respondió lentamente. Hay un sistema completo. Pasé las páginas. Había cálculos, mediciones de profundidad, registros de temperatura, notas sobre movimientos de suelo. Todo muy técnico. Pero lo que realmente me hizo detener el corazón fue una frase escrita al final. No dejar que el alcalde encuentre esto. Protege lo que descubrimos. Apreté los dientes. Así que ese hombre, ese político corrupto que había convertido el pueblo en su feudo personal, llevaba años intentando apoderarse de algo que ni siquiera entendía. Daniel, dijo Mateo con voz tensa. Levanté la mirada. Sus ojos estaban fijos en una caja metálica, pequeña, del tamaño de un libro, colocada debajo de la mesa. Tenía un candado grueso, y encima, había una nota. La reconocí de inmediato. Era la letra de Ramiro. Tomé la nota con cuidado, como si fuera frágil. Si estás leyendo esto, muchacho, es porque finalmente volviste. Tu padre confiaba en ti. Y yo también. Dentro de esta caja está la clave de todo. No permitas que el alcalde la encuentre. El aire se volvió pesado. La caja no era grande, pero su contenido parecía capaz de cambiar vidas. ¿Tienes la llave? Preguntó Mateo. Negué con la cabeza. No, pero tengo una idea. Me acerqué a un armario de madera, al fondo del granero. Tenía el mismo tipo de candado que había afuera, y recordé la forma en que Ramiro escondía sus llaves. Revisé debajo de la repisa, y efectivamente, allí estaba, una llave pequeña, oxidada, pero intacta. Volví a la caja. Respiré hondo. Y la abrí. El candado cayó al suelo. Mateo contuvo la respiración. Dentro de la caja había 3 cosas. 1. Un cuaderno delgado, lleno de anotaciones de mi padre. 2. Una pieza de metal circular, con símbolos que no reconocí. 3. Una fotografía, de mi padre, Ramiro, y un tercer hombre que no conocía. Tomé la fotografía. Los 3 estaban cubiertos de tierra, sudados, sonriendo junto a un agujero enorme en el suelo. Pero detrás de ellos, apenas visible, había algo más. Algo oscuro. Algo que no parecía natural. Una estructura, metálica. Profundamente enterrada.
Sentí como si el corazón me diera un vuelco. Mateo, dije con voz temblorosa. ¿Qué? ¿Qué es esto? Él entrecerró los ojos, acercando la cara a la foto. Tardó varios segundos en hablar. Cuando lo hizo, su voz salió ronca. Daniel, eso que está ahí, no es de este tiempo. Me quedé helado. ¿Cómo que no es de este tiempo? Mateo tragó saliva. En el pueblo siempre existieron historias, rumores, de que algo cayó en estas tierras hace muchos años. Algo enterrado profundamente. La gente lo llamó la caída del cielo. Pero nadie sabía si era real o solo una leyenda. Hasta que tu padre lo encontró, susurré. Exacto, respondió Mateo. Me apoyé en la mesa. Mis piernas temblaban. Mi padre había encontrado algo enterrado. Algo antiguo. Algo valioso. Algo que el alcalde quería con desesperación. Y yo, ahora era el dueño de esa tierra. De ese secreto. De pronto, un ruido afuera nos puso tensos. Un motor. Varios. Luces. Mateo palideció. No puede ser, susurró. Corrí hacia la ventana lateral del granero. 3 camionetas negras se detenían frente a la casa. Hombres bajaron. No vestidos como campesinos. No como vecinos. Sino como guardias privados. Y detrás de ellos. Un hombre bajo, obeso, con traje caro y una sonrisa que helaba la sangre. El alcalde. Daniel, dijo Mateo, con voz tensa. Vinieron por ti. Y por lo que había dentro del granero. Y ambos sabíamos que no se irían con las manos vacías. El sonido de las camionetas apagándose frente a la casa reverberó dentro de mi pecho como un disparo. Era el mismo eco metálico que escuchaba en la guerra antes de un ataque. Ese sonido que anuncia que alguien vino preparado, y dispuesto a todo. Me aparté de la ventana, con el corazón acelerado. Mateo respiraba con dificultad, apoyado en su bastón. Escúchame bien, Daniel, susurró. Lo que vinieron a buscar no es solo esa caja. Es todo. La granja. El subsuelo. El secreto de tu padre. Y si el alcalde está aquí personalmente, es porque perdió la paciencia. Yo lo sabía. Era evidente. El hombre había mostrado su verdadera ambición desde el primer día. Pero ahora estaba claro que haría lo que fuera necesario para conseguir lo que estaba enterrado bajo mis tierras. Tenemos que salir de aquí, dije. Mateo negó. No, no puedes irte. Si te vas, el alcalde tomará esto como abandono de propiedad. Traerá papeles falsos, testigos comprados, jueces corruptos, y cuando regreses ya no tendrás nada. Respiré hondo. Mi instinto militar se activaba. Las manos me sudaban. Los músculos se tensaban. Entonces tendremos que escondernos, dije. O luchar. Mateo se acercó, colocó una mano en mi hombro y dijo. Hay algo que no sabes. Miré la caja. Miré la foto. Miré la máquina perforadora. No me sorprende, respondí. Mateo respiró profundo antes de continuar. Lo que está enterrado aquí abajo, no es solo un objeto. Es un lugar. Un lugar que tu padre descubrió hace décadas. Y la razón por la que Ramiro te dejó esta tierra, fue porque tú eres el único que puede entenderlo. ¿Cómo que soy el único? Pregunté. Mateo apuntó la fotografía. Ese símbolo, ese círculo de metal que estaba en la caja. Tu padre lo encontró adentro del túnel. Es una llave, Daniel. Una llave para abrir. Algo. Me quedé en silencio. ¿Qué cosa? Murmuré. Un pasaje, dijo Mateo. A una cámara subterránea que tu padre y Ramiro exploraron. Nunca la terminaron de abrir por completo, porque el alcalde de ese entonces trató de detenerlos. Miré el círculo metálico. Tenía símbolos que no reconocía. Líneas que parecían moverse bajo la luz. ¿Por qué mi padre nunca me habló de esto? Pregunté. Porque esperaba el momento correcto, respondió Mateo. Y porque temía que el alcalde usara esto para enriquecerse a costa de destruir la ciudad. Afuera se escuchó el golpe seco de una puerta de camioneta cerrándose. El alcalde había bajado. No tenemos tiempo, susurré. Mateo asintió. Sígueme. El anciano caminó con paso sorprendentemente firme hacia el fondo del granero. Golpeó 2 veces una de las tablas del piso, y ésta se levantó con un chirrido.
Debajo había una trampilla. Tu padre construyó esto hace años, explicó. Nadie excepto Ramiro y yo sabíamos de su existencia. Le ayudé a levantar la tapa. Un olor a humedad y tierra vieja llenó mis pulmones. Había una escalera de metal oxidado descendiendo en la oscuridad. Vamos, dije. Mateo dudó. Mis piernas no son lo que eran antes. Entonces yo te bajo, respondí, sin dejar espacio para discusión. Lo cargué por debajo de los hombros y comenzamos a descender. Afuera, se escuchaban pasos pesados. Revisen toda la casa, gritó el alcalde. No quiero excusas. Su voz, nasal y arrogante, me hervía la sangre. Quería enfrentarlo. Quería gritarle. Quería acabar con esa tiranía descarada. Pero primero, tenía que saber qué había bajo mis tierras. El descenso tomó más de un minuto. La oscuridad era total. Apenas podía ver las paredes de tierra húmeda a mi alrededor. Hasta que, al final de la escalera, se abrió un pasillo. Un túnel estrecho, sostenido por vigas de madera antiguas. Mateo alumbró con una linterna pequeña. Jamás había visto algo así. Las paredes no eran solo tierra compactada. Había placas de metal incrustadas, incluso piedras talladas con símbolos extraños, similares a los del disco metálico de la caja. Tu padre escribió que encontró estas placas enterradas a más de 15 metros de profundidad, explicó Mateo. Y que no pertenecían a ninguna construcción registrada en la historia de la región. Yo pasé la mano por la superficie fría del metal. Se sentía vivo, como si pulsara bajo la piel. ¿Qué es esto?, pregunté. Mateo negó lentamente. No lo sé con certeza. Pero tu padre creía que este lugar era más antiguo que el propio pueblo. Avanzamos. Mis botas resonaban en el túnel. Cada paso parecía despertar ecos que viajaban muy lejos, como si el túnel fuera inmenso. Daniel. Sé que estás ahí dentro. La voz del alcalde retumbó desde arriba. Me detuve. Sigue, dijo Mateo, empujándome. Van a encontrar la trampilla, respondí. Lo sé. Por eso hay que llegar antes a la cámara. ¿Qué hay allí?, pregunté. La verdad, respondió Mateo. Avanzamos por varios metros, hasta que llegamos al final del túnel. Una puerta metálica, circular, bloqueaba el paso. En el centro había un hueco circular, exactamente del tamaño del disco metálico. Sentí el pulso acelerado. ¿Esto es la cerradura?, pregunté. Exactamente, respondió Mateo. Saqué el disco del bolsillo. Era pesado. Sus símbolos parecían brillar levemente bajo la luz. Gíralo hasta que encaje, indicó Mateo. Lo acerqué al hueco y, como si hubiese sido atraído por un imán, el disco se acomodó con un clic suave y profundo. Entonces, sucedió algo. La puerta vibró. Los símbolos comenzaron a iluminarse uno por uno, formando líneas de luz azulada que se extendían como raíces luminosas por toda la superficie metálica. Mateo dio un paso atrás, impresionado. Tu padre decía que esta puerta respira. Yo no quería creerlo, pero parecía cierto. La puerta se hundió hacia adentro y se deslizó hacia los lados, abriéndose como un mecanismo antiguo pero perfecto. Lo que vimos dentro me dejó sin aire. La cámara subterránea era enorme. Mucho más grande de lo que cualquier máquina perforadora usual podría haber excavado. Las paredes estaban cubiertas por las mismas placas metálicas. En el centro había una estructura circular, algo parecido a un altar, o un núcleo mecánico. Y sobre él, una luz. Una luz que no provenía de cables, ni lámparas, ni máquinas. Una luz suspendida en el aire, pulsante, viva. Sentí un cosquilleo en la piel. Mis manos temblaron. ¿Qué es esto?, pregunté casi sin voz. Mateo respiró hondo. Tu padre creía que esto no fue hecho por humanos. Me quedé inmóvil. Era demasiado. Demasiado para procesar. Demasiado para creer. Y aún así, todo en la cámara gritaba que Mateo estaba diciendo la verdad. Él pensaba que este lugar cayó del cielo hace más de 100 años, continuó. Y que el pueblo se construyó encima sin saberlo. Me acerqué a la luz. Sentí un calor suave, reconfortante. Como si la luz reaccionara a mi presencia. Como si
me reconociera. Daniel, dijo Mateo. Tu padre escribió que esta luz reaccionaba a su presencia. Como si detectara algo, en su sangre. Quizás tú también. Antes de terminar la frase, algo cambió. La luz creció. Se expandió. Me envolvió. De repente, un sonido grave, profundo, retumbó dentro de la cámara. Y entonces... Deténganse. Una voz gritó desde detrás de nosotros. Me giré. El alcalde estaba en la entrada. Con 4 hombres armados. Todos apuntándonos. Sabía que había algo aquí abajo, dijo con una sonrisa venenosa. Y por fin llegó el momento de quitártelo. Apuntó su pistola hacia mí. Muévanse, ordenó a sus hombres. Esa luz, es mía. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. La luz cambió de color. Se volvió blanca. Luego dorada. Luego transparente como el cristal. Y finalmente... estalló. No como una explosión de guerra. Era más como una ola de energía que atravesó el espacio. El túnel tembló. El suelo vibró. El aire se volvió denso. El alcalde gritó. Los hombres retrocedieron. Y yo... sentí que flotaba. La luz me empujó hacia atrás, pero no con violencia. Era como si me estuviera alejando, solo a mí, protegiéndome. Daniel, susurró Mateo, protegiéndose los ojos. La luz me rodeó. Brilló. Y de pronto, se apagó. Dejando silencio absoluto. Abrí los ojos. El alcalde y sus hombres estaban tirados en el suelo, aturdidos. Mateo estaba de rodillas, respirando con dificultad. Y la cámara. La cámara ya no brillaba. Pero algo había cambiado. En el centro del núcleo metálico. Había un símbolo encendido. El mismo símbolo que estaba grabado en el disco. Un símbolo. Que antes no estaba. Y debajo del símbolo, apareció una frase escrita en un idioma desconocido, y sin embargo, yo la entendía. Decía: el guardián ha regresado. Mis manos temblaron. Yo. ¿El guardián? Mateo me miró como si hubiera visto un milagro. Daniel, dijo apenas audible. Esa luz te eligió. El alcalde se incorporó con dificultad. No. No. Ese símbolo, esa tierra es mía. Todo eso es mío. Gritó fuera de sí. Entre sus intentos desesperados de levantarse y su rabia incontrolable, tropezó con los cables de la máquina y cayó de nuevo. Sus hombres, aún aturdidos, parecían perdidos. Pero Iu estaba diferente. Algo dentro de mí había mudado. Mateo se acercó, apoyándose en mi hombro. Tu padre sabía, susurró. Sabía que este lugar te llamaría algún día. Por eso te dejó esta tierra. Por eso Ramiro la protegió. Miré el núcleo metálico, aún cálido. Miré la cámara. Miré la puerta que se cerraba lentamente detrás de nosotros. Entonces dije: esto no puede caer en manos del alcalde. Ni en las de nadie más, respondió Mateo. Entonces esto debe quedarse conmigo. El viejo sonrió. Así es, Daniel. El destino de Valle Escondido ahora está en tus manos. Y mientras ayudaba a Mateo a ponerse de pie, mientras el alcalde gritaba insultos sin sentido y la cámara subterránea sellaba su secreto una vez más, yo entendí. La guerra que pensé haber dejado atrás. Apenas estaba empezando. Cuando finalmente subimos a la superficie, el aire fresco de la noche me golpeó como una revelación. Por primera vez desde que regresé de la guerra, sentí algo parecido a paz. Pero también entendí que esa paz no era gratuita. Era una responsabilidad. Un peso que ahora estaba sobre mis hombros, y que mi padre, Ramiro y Mateo habían cargado antes que yo. La granja ya no era solo una propiedad heredada. Era un legado. Un secreto que debía proteger. Un lugar que guardaba un poder más antiguo que cualquier historia contada en Valle Escondido. Mientras los hombres del alcalde se retiraban confusos y derrotados, y él mismo era llevado por sus propios guardias, me quedé de pie mirando la casa, el establo, la tierra, y pensé en todo lo que había cambiado. La guerra me había dejado cicatrices que nunca desaparecerían, pero aquel descubrimiento me dio algo que la guerra me había robado, un propósito. Hoy, sé que la lucha no terminó. El alcalde puede volver.
Otros pueden intentar aprovecharse de lo que está bajo estas tierras. Pero yo también volví. Y ahora sé quién soy. Y lo que debo proteger. Si quieres saber qué pasará después, qué más oculta el subsuelo de esta granja y cuál es el verdadero propósito del legado de mi padre, quédate conmigo en esta historia. Antes de terminar, te pido algo importante. Deja tu like. Suscríbete al canal. Y escribe en los comentarios de qué ciudad o país me estás viendo. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta serie y me ayuda a continuar compartiendo historias que merecen ser contadas. Gracias por acompañarme. Y recuerda, bajo esta tierra, la historia apenas comienza.